Hoy, 1 de agosto, celebramos el Día de la Pachamama, celebramos a nuestra Madre Tierra y nos encontramos con una historia de vida que podemos decir que nos lleva directamente a nuestros paisajes andinos. En realidad, vamos a decir que no se trata solo de una historia, sino de varias historias que se entrecruzan y allí el arte, la expresión artística, la pintura, es el hilo que va uniendo cada una de estas historias. Este arte que además hoy es memoria, ya vamos a comprender por qué, y nos ayuda a contar lo vivido en una escuela de la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, allá por el año 1959. Vamos dando estos datos para que nos podamos situar también en año, en momento histórico, en lugar. Y el sitio preciso donde comienza esta historia es Chucalesna, un paraje rural que se encuentra 120 kilómetros al norte de la ciudad capital de San Salvador de Jujuy, donde se destaca allí la presencia imponente de los cerros que abrazan el lugar. Y en ese sitio de nuestro país hay, por supuesto, una escuela. Hablamos hoy de la escuela 112, donde en el año 1959 llegó un profesor, el profesor Jorge Mendoza, y con él, con este profe, comenzó un taller de arte en la escuela. Las numerosas obras que en ese tiempo, durante esos años, los estudiantes pintaron en el taller del cole, dieron inicio a lo que hoy, en el presente, en este 2025, se conoce como la colección de los niños pintores de Chucalesna. ¿Cómo fue que esas pinturas de los niños estudiantes allá en la quebrada de Humahuaca en 1959 trascendieron en el tiempo? Muchas obras hoy se exponen en galerías, en museos. Hay mucho para conocer de estas distintas historias que se van uniendo hoy a través de la pintura. Y tenemos la posibilidad de dialogar con Verónica Mendoza, hija del profesor Jorge Mendoza, y más tarde, en un ratito nada más, se va a sumar Félix Saiquita. Félix, hoy adulto, tiene 76 años, si no recuerdo mal. Félix fue uno de esos niños pintores de la escuela de Chucalesna que tiene muchísimos, muchísimos recuerdos para compartirnos. Iniciamos entonces esta preciosa charla y le damos la bienvenida a Verónica. Entonces, Vero, qué lindo encontrarte en esta tarde. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es para mí un gusto estar en contacto con ustedes y agradezco la sensibilidad para apreciar el valor de esta historia. La verdad que nos encontramos con esto, Vero, y dijimos, hay que contarlo, se tiene que contar un poco más porque ya se ha comentado, después lo vamos a decir a través de documentales, de exposiciones, de algunos libros también, pero es una historia que vale la pena volver a contarla porque tiene muchas cositas preciosas detrás y es mucho lo que podríamos decir, pero vamos a arrancar por el inicio de algún modo y queremos conocer a tu papá, a Jorge, a quien fue el profesor de esta escuela de Chucalesna. ¿Qué podés contarnos de él? Bueno, él fue un abrapampeño. Él nació en La Puna, de la provincia de Jujuy, era hijo de maestros rurales Ujú. y por algún motivo que hace muy poco tiempo yo desconocía, decidió estudiar arte. Así que se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde se formó en las escuelas de artes, la Manuel Belgrano, la Prilidiano Pueyrredón, y allí con un grupo de amigos, cuando se recibieron, volvieron a la provincia para ejercer los cargos de maestros en Ujú. distintas escuelas rurales de, por ejemplo, La Quiaca, Ledesma, San Pedro. Mi padre quedó en San Salvador Ujú. y empezaron a dar clases a niños. Lo interesante de esto es que la madre de Jorge, o sea, mi abuela, Sí. era directora en la escuela de Chucalesna. Mm. Cuando ellos deciden hacer una muestra mostrando justamente la producción, los trabajos de los alumnos de las distintas escuelas
de la provincia, que tenían distintas expresiones según la región, que fuera región claro. Puna o región Yunga. Mi abuela se presentó con los trabajos de sus alumnos y dicen, miren qué trabajos preciosos hacen mis alumnos, estaría bueno dar un taller también en esta escuela. Y Mirá, así es como con el profesor Claudio Samos, muy amigo de mi papá, era uno de estos profesores que había ido desde Buenos Aires, se sí. había radicado allá, empiezan a construir este taller, dando clases en principio los días sábados y los viernes por la tarde, a los niños que concurrían a esa escuela. La escuela que en ese momento era nacional, Ajá. 112 de Chucalesna. Bien, bien. Así que Ahí está mi papá. un taller extracurricular, estaba fuera de la currícula obligatoria, vamos a decir, entre comillas, así que imaginamos que a ese taller asistían quienes deseaban estar allí los viernes por la tarde y los sábados. ¿Y cómo era ese lugar? ¿Cómo es Chucalesna? Porque todo eso ya lo vamos a ir descubriendo en la pantalla, pero todo eso después se ve traducido en las obras de arte de los chicos. Sí, bueno, por empezar, la quebrada de Humahuaca tiene atractivos paisajísticos increíbles. En particular, Chucalesna está muy, muy cerquita, a escasos, está casi enclavado al pie del Cerro Yacoraite, Ajá. que es un cerro, exacto, es ese, es un cerro, o cerro Pollera, es un cerro que contiene restos arqueológicos muy importantes de toda la región, que Ujú. estuvo habitada por habitantes originarios, incluso preincaicos, Ajá. y tiene muchísima riqueza arqueológica y paisajística. Mm. El paraje en sí mismo era muy, muy, muy humilde. Es lo que estamos Había viendo en pantalla. exacto. Esto Mm, sería lo que era el patio de la escuela, con un ujú. sauce. Acá los niños con el horno De de barro. barro de la escuela, no sé, en alguna diablura. Es Los niños en los precioso. recreos, los niños jugaban en los Mm, recreos, también allá. Este, también se destacaban mucho las celebraciones, por ejemplo, de las adoraciones en ujú. Navidad. Acá los niños, creo que uno de ellos es Félix. Ajá. ¿A quién vamos a em, conocer después? exacto. Entonces, bueno, el lugar era muy, muy humilde, extremadamente humilde, y digamos, no contaban con la expresión artística. Mm, Entonces, cuando mi padre llega para enseñar una disciplina con, digamos, témperas, es toda como una revolución. mm. Para ellos es algo muy motivador y bueno, sí, no todos los niños atendían al taller porque tenían en muchos casos que ayudar en sus casas con las Claro. tareas diarias. Pero bueno, muchos de ellos sí, sí lo hicieron. Y bueno, se generó esta producción de obras de las cuales ha llegado una parte hasta nuestros días, porque bueno, mi padre fallece repentinamente en 1973, cuando el taller se encontraba justo creciendo, Claro. y bueno, fue como una diáspora de obras, obras quedaron en el taller, obras quedaron en casa de la madre, que era la exdirectora, en su casa familiar, que era mi casa, y otras obras fueron donadas por mi abuela, por ser exdirectora de la escuela, a la Municipalidad de Jujuy, y se conformó el Museo Municipal de Bellas Artes Jorge Mendoza, Mm, que contiene una colección de trabajos originales, desde 1986 están expuestos, son muy lindos, sí. y, mm, y bueno, son entre 16 y 20 trabajos, ahora no estoy segura. Así que Y parte de esta colección la podemos ver hoy en el Museo de Bellas Artes de San Salvador de Jujuy, que sí, lleva el nombre de tu papá, lleva el nombre sí. de Jorge Mendoza. Allí hay una porción de esta colección que la podemos ir compartiendo en pantalla para que tomemos dimensión de lo que fue ese taller de arte. Así a modo de general, Vero, quizás, ¿qué pintaban los chicos? ¿Qué solían representar allí? Bueno, yo ahora me voy a referir
a lo que ellos mismos han contado, puesto que Ujú, yo no vivencié el taller, digamos. ujú, Yo no existía cuando se estaba generando este taller. Entonces, los niños me han contado o han contado en diversas entrevistas que ellos pintaban lo que los rodeaba, lo que mm, los motivaba. ¿Y qué los rodeaba? El paisaje, las tareas cotidianas que ellos realizaban, la cosecha. En algunos casos, si ellos se trasladaban en verano a la zafra, pintaban paisajes más exuberantes que pertenecían a la yunga, pero lo que más les impresionaba era todo lo que los rodeaba, la relación con el ambiente, la naturaleza, esa relación simbiótica que hay entre el hombre andino de la ujú, quebrada y los cerros, la naturaleza realmente. mm. Es muy importante también el agua, no sé si en alguna de las obras va a aparecer, pero hay siempre lagunas, Sí, el ojito de agua está presente, sí. es Una como pintura con mucho detalle, podemos decir, porque se ven los animales, por ejemplo, caminando en medio del cerro, los trabajadores cuidando a sus propios animales, toda la vivencia cotidiana, como bien nos decías, Vero, plasmada allí con una sensibilidad muy particular y que además termina siendo una obra preciosa que creo que muchos de nosotros querríamos tener en nuestras casas, por ejemplo. sí. Bueno, según tengo entendido, a ellos se les daba una orientación Ajá. en cuanto a la técnica, cómo utilizar la témpera, cómo diluirla, cómo mezclar los colores, cómo generar las combinaciones, cómo hacer las aguadas de los cielos. Pero Mm, después, en la impronta, la temática era completamente libre y no había influencia de los docentes. eh, en la mirada de los niños. mm, Por supuesto, hubo toda una evolución, ¿no? Imagino que los primeros trabajos quizás no fueron tan imponentes. Estos trabajos tienen grandes dimensiones en general porque eran papeles de escenografía que los docentes conseguían por donaciones desde Buenos Aires. ajá, Y entonces son trabajos que en algunos casos tienen 1 metro por 1,20 m, enormes. 1 metro, sí, acá estaba justo la peregrinación a Punta Corral, a la Virgen de Punta Corral, Ay, ahí lo vamos a ver. la blanca y negra, sí. Se relataban también momentos de los rituales o de celebraciones que eran muy cercanos Hmm, a sus familias, a la vida de la comunidad rural de Chucalesna. sin dudas, sin dudas. Vero, y nos dijiste ya que tu papá falleció repentinamente. ¿Cómo es que hoy podés vos conocer su historia y compartirla también con nosotros? ¿Cómo es que sabés estos detalles también de la vida de tu papá? Bueno, parte tuvo que ver con una investigación y un ordenamiento de toda la documentación que estaba en casa. Pero luego tuvo que ver con el reencuentro con estos niños ya mayores, Hmm, puesto que en el 2021, justo saliendo de pandemia, la directora de la escuela de Chucalesna de ese momento, Raimunda Lucrecia González, había logrado que la escuela de Chucalesna, que ahora es provincial y se llama con 332, ajá. reciba el nombre Los Niños Pintores de Chucalesna. Ah, hoy la escuela Después se de llama así. Sí, exacto. Y Mirá. eso es tarea de la comunidad educativa y de esa directora, que bueno, creo ya se jubiló. Y en ese acto estuvieron invitados muchos de los niños a quienes yo no conocía, y bueno, la verdad fue increíble ese encuentro con niñas y niños. Que bueno, me empezaron a contar todas las historias vividas en el taller y con mi padre, y bueno, se forjó una amistad, tenemos un grupo y demás, Qué un grupo de bello. WhatsApp. Y ellos te fueron contando cosas de tu papá. Entonces, ¿cómo Sí, lo conocieron ellos en el marco de ese taller de arte? exacto. Ellos como niños vivieron su persona, su compañía, podemos decir, sus enseñanzas en lo más sencillo, en lo vital, no solo en el arte.
y entonces a través de ello yo pude reconstruir la figura de mi padre. Fue Mm, muy valioso para mí y de toda esta experiencia, además de lo que es la muestra que actualmente se desarrolla en el Museo Terry, y hasta hace un tiempito estaba también en el Centro Cultural Mirenxu de San Salvador, ujú. Casabaca. Para mí lo más rico, lo más importante en mi vida ha sido el reencuentro humano, el conocimiento con estas personas increíbles, humildes, cariñosas, respetuosas, buenísimas, que es un parche para el corazón. Mm. Ya en un ratito lo vamos a sumar a Félix a esta charla, uno de los niños adultos hoy, pero que guarda preciosos testimonios de su paso, de su vida allí en Chucalesna. Le pedimos al equipo técnico que nos acompaña muy bien que lo puedan ir contactando a Félix para sumarlo en un ratito. Y nos hablabas, Vero, de cómo pudiste reconstruir también la historia de tu papá a través del testimonio de ellos. Y en un momento, además, te encontraste con pinturas, con obras que habían quedado guardadas. Decíamos en el inicio que hoy no es solo una historia, sino varias historias que se van uniendo a través del arte. Imagino que encontrarte con pinturas también te habrá dicho mucho de quién fue tu papá, más allá del testimonio de los chicos. Bueno, fue muy impresionante. Mm, Yo no tenía conocimiento de la cantidad de obras que había y tampoco del material fotográfico, que no es mucho, pero yo lo desconocía. Entonces, cuando accedo a este material, que es cuando mi madre fallece y yo, bueno, luego tengo que poner en orden sus cosas, yo no lo podía creer. mm, Y mientras íbamos abriendo las cajas, porque eran, al ser trabajos tan grandes, estaban claro. muy bien embalados. De hecho, el conservador del Museo Terry alabó la tarea de conservación que se realizó y bueno, realmente eso fue obra de mi mamá, que también era artista y profesora de arte, Ofelia Bertolotto, y esas obras, esas cajas, en realidad al ir abriendo, y bueno, es como que saltaban las lágrimas porque la Mm. emoción fue muchísima. Las temáticas de los trabajos y las dimensiones hacían que fuera muy, muy impresionante. Mm. Algunas de esas obras hoy las conservás entonces, pero otras, ya dijimos, las podemos ver, por ejemplo, en el Museo de Arte de San Salvador de Jujuy. Sí, las obras en este momento, gran parte de ellas están involucradas en una muestra organizada por el equipo del Museo Nacional Terry de Tilcara, eh, con una apuesta realmente exquisita Mm. eh, que realizaron en colaboración con el equipo de diseño de exposiciones de la Dirección Nacional de Museos, Ajá. la Secretaría de Cultura. También colaboró para que se realice esta muestra la Fundación José Antonio Terry y Amalia Moedo de Terry y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Centro Cultural Casabaca de San Salvador y el Museo Jorge Mendoza, que también prestó algunos de estos trabajos para que puedan verse en otro ámbito como Claro, Certilcano. claro. Y continuar con esta gran tarea de conservar todas estas obras que se pudieron conservar durante muchos años hasta que las encontraron, digamos así, entre Mm. comillas, y ahora esta tarea de conservación que continúa para que la historia también siga viva, imagino. Sí, es una gran responsabilidad Mm, porque hoy en día requieren de unos cuidados especiales esta obra, así que la verdad que el destino fuera Jujuy sería soñado. Y lo más cercano a la localidad de Chucalesna es lo claro. que lo que quisimos gestionar, que no logramos llegar a buen término, y con el gobierno provincial de Jujuy para generar un pequeño espacio de arte o museo en el espacio de la escuela, Ujú. pero bueno, siempre hay puertas abiertas allá en relación a la cultura, así que ojalá las obras puedan estar muy pronto allá en Jujuy Qué lindo, que puedan estar para esas conocer.
esas obras en medio de la misma tierra que las vio nacer y que les dio sus Exacto. colores y que les dio sus formas. Vamos a hacer una breve pausita musical, Vero, muy cortita, te invitamos a quedarte, así lo sumamos a Félix también a la charla, uno de los niños estudiantes de esta escuela de Chucalesna que integra entonces esta colección de los niños pintores de Chucalesna. En un ratito el testimonio de Félix también valiosísimo para compartir por aquí. Mientras tanto, suena un ratito la música. Humahuaqueño del sol, tu caja soñera templada de estrellas, luz carnavalera con su parche andí, en las madrugadas te abraza coplera. Ay, como sangre del cardón, bendito el sonido que tu aliento entraña. En tu niña quena borracha de alturas, un soplo en el vino se vuelve tonada. Ay, la, la, la. Nuevo cantor del maíz, al que sonríe la pacha, con el charango o el viento, por la memoria o la magia. Un mahuaqueño del sol, pájaro de fuego, sembrando esperanza. Ay, la, la, la. Escuchar al Pachi Herrera sonando también en el aire de Radio María Argentina, Jujeño, el presente ahora aquí en nuestra tierra cordobesa, pero con toda la música de Jujuy que se hace presente, sembrador de esperanza, nos decía Pachi Herrera en la música, y eso va muy bien con la historia, con las historias que estamos conociendo a esta hora. ¿De qué se trata esta colección de los niños pintores de Chucalesna? ¿Cuál es la historia detrás? Ya nos encontramos con la palabra de Verónica Mendoza, que nos describió muy bien lo que pudo conocer ella, lo que pudo recuperar de su papá, de Jorge Mendoza, ese profesor que en el año 1959 llegó a la escuela de Chucalesna, allí en la quebrada de Humahuaca, y abrió la puerta a un taller de arte donde se sumaron muchos niños. Y uno de esos niños que participó del taller de arte fue Félix Saiquita, quien ya está en línea con nosotros para compartirnos qué es lo que recuerda también de esa etapa de su vida, qué es lo que recuerda del compartir con su profesor. Félix, bienvenido, qué lindo encontrarte en esta tarde. Mucho gusto, un gusto de escucharlo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, el gusto es nuestro, Félix. Ya estuvimos conversando un poquito con Verónica. Ella describió esta partecita de la historia, cómo fue que Jorge llegó a la escuela de Chucalesna, cómo se abrió la puerta al taller de arte y lo que fueron pintando ustedes, pero tenemos la posibilidad de recibir tu testimonio. ¿Qué edad tenías, Félix, en esa época, cuando eras estudiante de la escuela, y qué recordás vos de este profesor, de Jorge? Bueno, mira, yo en esa época cuando tenía 9, 8, no, 8 años. Bueno, llegó el hijo de la directora de la escuela, viste, que era doña Nicolasa Nelson de Mendoza. Sí. Llegó primero ella, viste, y a un determinado momento y apareció el hijo, viste. Vino el hijo y entonces se presentó ante nosotros, ella nos presentó, nos dijo, viste, que había estudiado en Buenos Aires, que era escultor, Ujú.
Y bueno, entonces él se dio con nosotros, ¿viste? Y entonces dijo, ¿viste? Que nos podía, ¿viste? Inculcar la pintura, que pintemos todo lo que nosotros más o menos sabíamos, recordábamos, lo que nos decían nuestros padres, ¿viste? Ujú. Y bueno, era un profesor, ¿viste? Que se ponía al lado nuestro, ¿viste? No parecía un profesor, ¿viste? Mm. Directamente se integró con nosotros, ¿viste? ¿Me entendés? Y que nos dio todas las posibilidades, ¿viste? De que nosotros eligiéramos lo que nosotros queríamos pintar, ¿viste? Ujú. Vos querías pintar un cerro, querías pintar un cuento, querías pintar algo y lo pintabas, ¿viste? Ajá. Y él nos daba, y él nos dio, se dio todos los materiales, ¿viste? ¿Me entendés? A lo mejor todos esos materiales salieron del bolsillo de él, ¿viste? Y para enseñarnos a pintar, ¿viste? Y Mm. bueno, ¿viste? Fuimos así pintando cada vez más cosas, ¿viste? Él se integró más con nosotros y era una persona muy buena, muy dada, ¿viste? A mí me sorprendió mucho, ¿viste? Por la manera como era, ¿viste? ¿Me entendés? Porque era uno más de nosotros, Claro. se integró mucho y él no hizo nunca ninguna discriminación de nada, ¿viste? Mm. ¿Me entendés? Se Estaba ahí a la metió, par, nos decía Félix, sí, estaba a sí, la sí, par de sí, sí, eso, ustedes, sí, ofreciendo las herramientas y animándolos a sí, ustedes también a pintar lo que ustedes sí, sí, deseaban pintar. sí, sí, ¿Recordás? viste, claro, Sí, te iba a sí, preguntar él, si por ejemplo, recordabas alguna pintura, algo que hayas pintado, por ejemplo, Félix. sí, yo pinté varios cuadros, pero no me acuerdo, viste, todavía en estos momentos, viste, Ujú. no me acuerdo, viste. Yo sé que tengo un cuadro ahí está ahí en el museo ese Tilcara, después está en el museo que está ahí en el museo de Jujuy, viste, en la estación, Sí, creo que hay un museo, también tengo un cuadro ahí. Y después lo que más me acuerdo que pinté es la muerte de Cristo, viste. ajá. ¿Entendés? Es lo que más me acuerdo, ¿viste? Como la muerte de Cristo, pues me salió muy lindo, ¿viste? Pero una pintura ingenua, ¿viste? Pero muy linda. Mm. Y entonces, ¿viste? Jorge nos enseñaba, ¿viste? Cómo teníamos que usar la témpera, cómo que usar los pinceles. O sea que no, nosotros no dibujábamos nada, ¿viste? Directamente lo hacíamos todo con la pintura, ¿viste? Mirá, ¿Me entendés? No, primero no dibujábamos nada. Directamente vos te imaginabas y empezabas a sí, trazar con la pintura y después empezaba a poner la témpera y ya está, ¿viste? Así precioso. lo así hacíamos todo, ¿viste? Y él nos inculcó de esa manera, ¿viste? Y bueno, yo habré estado con él, a ver, 4 o 5 años, ¿viste? Terminé la escuela primaria y después me fui a hacer la secundaria y después pasó el tiempo, ¿viste? Yo lo volví a encontrar a él y bueno, ya creo que seguía todavía con el taller de ahí de Chucalesna, ¿viste? Ujú. Y bueno, para mí, viste, después, viste, justo yo tenía que hacer la primera comunión, Ujú. tenía que hacer, tenía que confirmarme todo eso, y entonces él fue mi padrino, viste. Ah, mirá, fue tu Como que, padrino sí, también. fue mi padrino de clase, viste, y entonces, como fue mi padrino, entonces tomamos más confianza. Yo viví Ujú. mucho tiempo junto con él, viste, porque él cada vez que iba, ahí a Chucalesna, él le gustaba mucho salir a pescar, a cazar, ¿viste? Y yo le acompañaba mucho con él, ¿viste? Y hablábamos, ¿viste? A una vez nos quedamos en la montaña, ¿viste? Y iba a cazar, ¿viste? Y comíamos lo que cazaba él, ¿viste? Él Claro. prendía fuego, hacíamos asado, ¿viste? Por eso, ¿viste? Era una persona muy dada, muy buena, ¿viste? Mm, muchas, Él, muchas vivencias entonces compartidas, Félix, que sí, hoy conocemos a través tuyo y tenemos la posibilidad de ver algunas imágenes, de registros que han sí, quedado fotográficos de cómo eran esos talleres en la escuela. Incluso hay una foto donde te vemos a vos, Félix, pintando con sí, sí, una sí, obra sí, detrás tuyo que sí, seguramente fue tuya después. ¿Qué sí. recordás vos, Félix, de esos días en la escuela? ¿Qué recordás también del paisaje de Chucalesna, que para muchos de nosotros es desconocido al presente? Sí. No, Chucalena, viste, es un paraje, viste, ni siquiera es un pueblito, viste, porque ves un paraje porque son todas las casas dispersas de un lado, que sé yo, está de una casa del otro, más o menos están a 15, 20 cuadras o más, viste. Es todo, viste, que nosotros nos reuníamos, éramos todos de ahí del paraje ese que había, viste, y veníamos a la escuelita ahí, viste, ¿me entendés? Ujú.
Y bueno, nosotros los días que nos reuníamos era cuando veníamos a la escuela nada más, ¿viste? Y después, cada vez que salíamos, ¿viste? De la escuela teníamos que ir a ayudar a nuestros padres, ¿viste? A trabajar en el campo, a cuidar el ganado, ¿viste? Y nuestra vida fue así fue la vida del campo, ¿viste? Ujú. Pero, ¿viste? Para mí, ¿viste? Fue lindo porque yo, ¿viste? Gracias a eso, gracias a todas las vivencias que tuve, ¿viste? Progresé mucho, llegué a la universidad. Mm. Después de ahí hice una equivalencia, me fui a la Marina Mercante, Ajá, fui jefe de máquina, me recorrí todo el mundo, mirá, ¿me entendés? Me conozco todos los países, ¿viste? Así que no me puedo quejar, ¿viste? Lo que realmente viví, lo que pasé, ¿viste? ¿Me entendés? claro. Y Yo me acuerdo cuando estaba muchas veces estaba en Japón, o estaba en Nueva York, o estaba en Shanghái, o estaba en Israel, por ahí me acordaba que, ¿viste cómo me crié yo, ¿viste? mm, sin ¿Me entendés? dudas, sin dudas. Sí, Podemos ¿viste? decir que todo eso se sembró allí en esa escuela, se sembró en la vida en la comunidad, en Sí, el sí, mismo Chucalesna, y seguramente sí, ese sí. Félix de pequeño, a sus 8 años, no se imaginaba que de adulto se iba a recorrer de todo el mundo trabajando, quizás. Sí, sí, exactamente, sí. Y pienso que de todos los alumnos pintores que hubo ahí, me parece el que más recorrió el mundo, creo que fui yo, ¿viste? A pesar que tengo otros compañeros, ¿viste? Pero no hicieron la vida que hice yo, ¿viste? ¿Me entendés? Mm, A mí me parece, ¿viste? Que yo fui tocado por la varita de Dios, ¿viste? Lo que realmente viví, ¿viste? mm. ¿Me entendés? Seguro, seguro. Y viste que si ¿Cómo? vos tenés que creer en alguien, ¿viste? Tenés que decir, fue Dios que me ayudó, ¿viste? Sin dudas. Qué lindo recibir tu testimonio, Félix, y ya le damos nuevamente la palabra a Vero, que nos está acompañando, para hacerle Sí, la misma pregunta a ambos, quizás. A mí lo que me sí. llamó mucho la atención de esta historia, al escucharte no solo a vos, Félix, sino a través de los videos donde hay otros niños hablando, me llama mucho la atención el recuerdo tan vívido, tan presente que tienen de aquellos años, de ese año Sí, 1959, por ejemplo. Y me sí, sí, sí. pregunto, y es la pregunta que le hago a los dos, a Félix, a Vero, ¿qué habrá tenido Jorge o qué pasó allí en el medio, en ese taller de arte, para que ese recuerdo quede tan presente en cada uno? Sí, lo que pasa, viste, que Jorge realmente, él se integró a nosotros, ¿me entendés? Se integró a nosotros, él quiso, viste, a nosotros, ¿cómo te puedo decir? Hacernos alguna persona que sea muy interesante, que conozcamos algo, lo que realmente era la pintura, Hmm, viste, yo sé que son todos pinturas ingenuas, viste, pero es pintura, viste, que realmente vos por ahí una vez te quedás sorprendido, viste, yo por ahí, viste, sí. los cuadros que hice, todo eso me quedé sorprendido, ¿cómo lo hice? Digo, yo cómo llegué a la edad que tenía y me imaginé, bueno, imaginación, viste, que yo le contaba a Jorge y me dice, ¿cómo lo representa? Yo lo representaría así, me parece correcto, entonces representarle en la cartulina, me decía, viste, Hmm. ¿me entendés? Porque fue un profesor, viste, fuera de serie, no sé si realmente ahora existirá algún profesor como él, viste. Mm, precioso, precioso. Gracias, Félix. Vero, te damos la palabra con la misma pregunta. ¿Qué habrá tenido? Bueno, Mm, acá nadie más indicado para contar lo que Félix realmente. sin dudas. Pero lo que yo tiendo a pensar en el sentido de por ahí lo que me transmitió mi madre es que Mm, él amaba ese lugar. claro. Él se había enamorado de ese lugar y de su gente. Mm, Y de hecho él, un año antes o dos de su fallecimiento, que ya estaba con algunos temitas de salud, él no tenía recomendado ir a la altura y él claro. tenía que quedarse tranquilo esperando para lo que después fue el bypass. Mm, Y alguien se lo marcó porque él se iba y venía a veces a Chucalesna 2 veces al día y demás, y alguien se lo remarcó y él dijo, pero Chucalesna es mi vida. mirá. O sea, Chucalesna en relación al taller y a, digamos, toda esta labor que él realizaba
con los niños, la escuela y la comunidad. Así Mm. que eso es lo que yo puedo aportar. Y por eso siempre en mi casa, antes de conocer a los niños, Chucalesna siempre estuvo omnipresente. Claro, claro, como eso que acompaña, que está constantemente en todos los registros que han quedado, Vero. Te agradezco porque hoy me pasaste unos escritos que se publicaron en una revista hablando de estas obras, de las pinturas de los niños de Chucalesna, y allí hay algunas palabras que se recuperaron de tu papá, seguramente de alguna carta, de alguna nota, donde Ujú. describe lo que hacían los chicos en la escuela y él decía, se vuelcan a la pintura con mayor interés que a un mero juego de colores. Pintar para ellos significa interpretar a su modo la naturaleza. Todos los elementos que van realizando los sienten como propia realidad. Pintan la montaña que conocen, que recorrieron 1000 veces, a la que confiaron su sueño. Pintan plantaciones que ellos mismos sembraron, dejando caer la simiente de sus propias manos. Escenas de la vida diaria en las cuales son actores. Todo se transforma en su expresión a la medida de sus percepciones, de su visión de niños y con imágenes propias de niños, pero con responsabilidad de adultos. Y esto último me llamó mucho la atención. Recién cuando decía Félix que no sabías cómo se te ocurría eso que pintabas, que quizás era medio ingenuo, pero aquí el propio profesor los veía a ustedes con esa responsabilidad de adultos, esto de creer en el otro y que puede y que tiene la capacidad de hacer cosas grandes. Creo que estaba muy presente todo esto en Jorge Félix. Sí, 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 en ese sentido sí, porque vos sabés que Jorge se integró mucho a nosotros, ¿viste? Yo el tiempo que estuve con él, el tiempo que viví, ¿viste? Se integró con todo, ¿viste? Se Mm, ponía con todos los chicos, ¿viste? Hablaba, ¿viste? Se fijaba, ¿viste? No era mire, era una persona fuera de serie. Si yo realmente te digo, ¿viste? Es una persona fuera de serie. No sé si realmente algún día algún profesor realmente se llegaría a dedicar tanto como se dedicó él a nosotros, ¿viste? ¿Me entendés? mm. Porque él fue una persona, ¿viste? Divina, ¿me entendés? Por Fue una persona eso, que dio fue una persona que dio todo, ¿viste? mm, Él amaba a Chucalesna, ¿viste? Era un mm. tipo, ¿viste? Que vivía por Chucalesna. Él se desvivía cada vez que venía, ¿viste? Llegaba a Chucalesna y a una vez se me iba a buscar a mí, me decía, ¿me acompañás para ir a cazar o para ir a pescar? Yo le decía, bueno, te acompaño. Y salíamos, ¿viste? Porque una persona fuera de serie, ¿me entendés? Por eso es bueno recuperar estas historias, porque me parece que son luz para muchos de nosotros hoy, que nos llevan a nuestros lugares de trabajo cotidianos y pensar cómo lo estamos haciendo y qué estamos sembrando en el otro. También tenemos ahora delante nuestro los frutos de ese tiempo, las obras. Para dejar algunas recomendaciones, Vero, porque ya se nos están haciendo poco a poco las 14. Hay documentales que podemos ver que cuentan parte de esta historia. Sí, exacto. En 1962, el documentalista Jorge Prelorán, Ujú. en un encargo del Fondo Nacional de las Artes y la Universidad Nacional del Tucumán, pasó por Chucalesna, se interesó por esta historia y hizo un registro de lo que estaba sucediendo, de cómo se desarrollaba el taller, y esto dio lugar a su film documental llamado Chucalesna, que recientemente el Departamento de Documentación y Archivo de la Escuela de Cine y Video y TV de la Universidad Nacional del Tucumán puso en valor y lo digitalizó, así que se puede Buenísimo. encontrar completo en, en YouTube con una calidad hermosa y que se escuchan las voces de los niños de manera encantadora. Eh, Así que eso fue, digamos, es lo más cercano que tenemos a poder palpitar, digamos, el aire que se respiraba en ese taller. Genial, genial. Lo vamos a compartir después el link en las notas. Y mientras tanto, entonces, recomendado el Museo de Arte en San Salvador de Jujuy. Allí podemos encontrar algunas de las pinturas. Exacto, el Museo Municipal de Bellas Artes de San Salvador de Jujuy, cito en la vieja estación de ferrocarril General Ajá. Belgrano. Ahí cuenta con dos salas donde están
bastante juntitos, pero bueno, están los trabajos, 20 trabajos de los niños de Chucalesna, y Bien. también hay esculturas y bocetos de otros pintores y realizadores jujeños. Genial. Si nos pasamos por ese museo, entonces, Félix, allí podremos ver una de tus Sí, obras. sí, sí, ahí podés ver una de mis obras y también lo podés ver ahí en el Museo Terry, ¿viste? En Tilcara, ¿viste? Perfecto, perfecto. Sí, Nos vamos a acordar de vos, entonces, cuando sí, pasemos por allí. Chicos, un sí, agradecimiento sí, enorme a ambos por todo lo compartido en esta tarde, por abrirnos la puerta a esto que es una riqueza preciosa, y hoy contamos con las obras bellísimas que nos han dejado los niños pintores de Chucalesna. Vero, muchas gracias por reconstruir esta historia familiar, por compartirla también, por abrirla a otros. Y Félix, gracias por todo lo que dejaste allí pintado en su momento de niño sí, y lo que contás hoy como adulto. Muchas gracias a los dos. sí. Bueno, gracias, un gusto, ¿eh? Cualquier Un... cosa estoy a tus órdenes, ¿eh? Gracias. Gracias, Félix. Hasta la próxima. Bueno, Lo mismo digo, un gusto y muchísimas gracias. Gracias, Vero. Muchas, muchas gracias. Abrazos para los dos.